empecemos desde Nehemías 7:5. En los versículos 5 al 73 tenemos la lista de los que regresaron con Zorobabel. Leamos versículo 4. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. La ciudad de Jerusalén era grande, pero sus habitantes eran pocos. Por eso en el versículo 3 dice que no debían abrir las puertas de la ciudad hasta que caliente el sol. Dice que cierren las puertas cuando todavía estén los centinelas. Según sus turnos, debían vigilar el frente de sus casas. La ciudad era demasiado grande en relación a la cantidad de habitantes y la región para vigilar es muy grande. Versículo 5. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así. Cuando Nehemías estaba preocupado por este problema, Dios movió el corazón de Nehemías. Por eso, Nehemías se reunió con los nobles y oficiales y el pueblo. Encontró el libro de la genealogía de los que había subido antes con Zorobabel. Esto fue la guía del Espíritu Santo. Como Nehemías siguió la guía del Espíritu Santo, Dios hizo que encontraran un valioso documento. Es la genealogía de los que regresaron en el primer retorno con Zorobabel, del año 536 antes de Cristo. El primer retorno fue 70 años después del cautiverio babilónico de los israelitas. Nehemías pertenece al tercer retorno. Nehemías retornó 92 años después de Zorobabel, o sea, es después de casi 100 años. Los que en su momento retornaron con Zorobabel murieron. Por lo tanto, Nehemías no podía conocer sobre la lista de los que regresaron con Zorobabel. Pero al descubrirse la genealogía de los que regresaron con Zorobabel, Nehemías pudo conocer a los descendientes de esa generación. ¿Cuántas personas retornaron en aquel momento? ¿Dónde habitaron luego del retorno? ¿Vivieron en Jerusalén? ¿O habrán vivido en otro lado? ¿Se habrán mudado a las provincias luego de estar en Jerusalén? ¿Por qué motivo se mudaron? De este modo, Nehemías investigó desde varios ángulos. También pudo comparar la situación de hace 92 años con la actual. Analizó y comparó las distintas genealogías, tribus y regiones. Luego de investigar muchas cosas, Nehemías pudo saber muchas cosas y preparar las mejoras.
Nehemías no actuó según su propia voluntad. Esto sucedió mientras oraba, guiado por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios pudo encontrar este valioso documento. Ocurre lo mismo hoy en día. Dios hace que también nosotros encontremos documentos valiosos. Leamos Nehemías 2:12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías siempre se movía según la guía de Dios. Es muy importante que avancemos en obediencia a la guía del Espíritu Santo. La primera vez que Nehemías llegó a Jerusalén también fue por obediencia a la guía del Espíritu Santo. Cuando patrulló la ciudad de Jerusalén la primera vez, tampoco lo hizo según su propia voluntad. Nehemías patrulló la ciudad en obediencia a la guía del Espíritu Santo. Patrullaba la ciudad bajo la guía del Espíritu Santo. Pudo conocer la genealogía del pueblo porque encontró el documento guiado por el Espíritu Santo. Es un documento muy importante. Dios siempre obra de esta forma. Dios hizo que pudiera conocer lo que pasó hace 92 años. Si patrullamos y contamos al pueblo guiado por el Espíritu Santo, Dios nos ayuda de diversas formas y nos concede su gracia. Cuando Zorobabel regresó, escaseaban los materiales para la edificación del templo. Además tuvieron muchas oposiciones, era muy difícil. Los enemigos preguntaron quién había autorizado la edificación del templo. En ese momento el pueblo respondió que lo mandó el rey Ciro. Debido a eso obró el diablo. Por eso los enemigos perturbaron durante 14 años y la edificación del templo se suspendió. A través de este fracaso, la próxima vez que los enemigos preguntaron quién autorizó la construcción, respondieron del siguiente modo. Esdras 5:11. El Dios del cielo y de la tierra nos dijo que construyamos. Dios obró para que en el palacio de Media, en Admeta, se encontrara un documento favorable para los israelitas. Esdras 6:2. Cuando obedecemos la guía del Espíritu Santo, Dios nos prepara cosas buenas para nosotros. Dios hace que descubramos documentos de hace 92 años. También están preparadas para nosotros diversas formas de dones. Debemos creer en esto. Dios hace que nos encontremos con buenas situaciones. Dios guía nuestros pasos hacia lugares buenos. Hizo encontrar documentos favorables para los israelitas. Dijimos que el pueblo respondió que Dios es el creador del cielo y la tierra. Cuando avanzamos confiando solo en Dios,
hace que encontremos buenas cosas. En el versículo 5, cuando obedecieron la guía del Espíritu Santo y quisieron averiguar la genealogía, encontraron el valioso documento del primer retorno de hace 92 años. ¿Qué guía necesitamos para que obremos? El éxito consiste en obedecer la guía del Espíritu Santo. No obremos según nuestro propio corazón. Debemos cambiar nuestro corazón hacia el de Dios. Debemos despojarnos de nuestros pensamientos personales. Nuestros pensamientos son muy estrechos. Somos muy egoístas y nos inclinamos hacia un extremo. Somos egoístas y solo pensamos en nosotros mismos. Debemos despojarnos de todo esto. Debemos cambiar teniendo los pensamientos de Dios. Entonces nos acercamos a Dios. En Hechos 8:26 dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El Espíritu Santo le ordenó a Felipe que descendiera de Jerusalén a Gaza, pero es camino de desierto. ¿Con quién se encontró Felipe al obedecer al Espíritu Santo? Felipe se encontró con un eunuco de gran autoridad, encargado de todos los tesoros de la reina Candace de Etiopía. ¿Qué estaba leyendo el eunuco? Estaba leyendo la Biblia. Entonces Felipe le enseñó la Biblia y lo bautizó. Así Etiopía pudo recibir el Evangelio. Como Felipe obedeció la guía del Espíritu Santo, pudo encontrarse con un receptor del Evangelio. Nehemías pudo encontrar un documento de hace 92 años. Nehemías encontró un valioso documento. Esto es obra de Dios. La lista de nombres es casi similar al de Esdras 2:7. ¿En cuántos años Dios hizo que lo registraran? Dios lo hizo registrar en la Biblia luego de 92 años. Dios hizo que registraran lo mismo. Con esto vemos que lo registrado permanece para siempre. Lo que hacemos permanece. Si obramos según la fe, eso permanece. Lo que ofrecemos a Dios permanece. Permanece según cómo caminamos. Todo queda registrado. No desaparece de ninguna manera. Lo que desobedecemos, eso también queda registrado. Las cosas malas que hacemos también quedan registradas. Si somos mezquinos, también queda registrado. Queda registrado lo que hacemos con fe también. Debemos entender que todo queda registrado como si fueran fotos de todas las cosas. Este momento ahora, todas nuestras cosas son registradas.
Necesitamos obrar a conciencia, cada momento, con temor y temblor. Es importante que en cada ocasión estemos bien afirmados. En los versículos 6 y 7 aparece la lista de los líderes. Leamos los versículos 6 y 7. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Son 12 líderes, pero si vemos Esdras 2:2, son 11. En la presente lista se agregó a Naamani. Aunque no esté registrado en el primer registro, no hay necesidad de decepcionarse. ¿En cuánto tiempo se registró? En 92 años. Si usamos la fe, aunque el nombre esté perdido, Dios lo registra después de 92 años. ¿Cuántos líderes son? 12. Dios se acuerda de todos. Aunque los hombres no se acuerden de nosotros, Dios se acuerda de todo. A través de los versículos 6 y 7, aprendemos que es muy importante que seamos líderes, que tomemos la delantera. No debemos ser personas que da lo mismo estar o no. No debemos quedarnos quietos. No debemos ser huidores. Debemos ser líderes como estos. Debemos procurar que Dios sea glorificado a través de nosotros. En los versículos 8 al 24 aparece la lista según sus familias. Son 17 familias. ¿Cuál es la primera familia registrada? Versículo 8. Los hijos de Paros, 2172. La primera familia registrada es la de Paros. Son 2072 los que regresaron. Es una familia numerosa que regresó del cautiverio. ¿Cuál fue la familia más numerosa que regresó? Versículo 17. Los hijos de Azgad, 2622. La familia más numerosa que regresó del cautiverio es la de Azgad. Son 2622. ¿Cuál es la familia menos numerosa que regresó? Aparece en el versículo 21. Versículo 21. Los hijos de Ater de Asequías, 98. La familia menos numerosa que regresó del cautiverio es la de Ater, o sea, los descendientes de Ezequías. Regresaron 98. Quedaron registrados según el retorno del cautiverio. Quedamos registrados según cómo usemos la fe. La Biblia permanece eternamente en el mundo. 17 genealogías, 17 familias, en total 16.722 personas. Pero vemos cierta diferencia entre el número de Esdras y Nehemías.
Esta diferencia puede deberse a la diferencia de perspectiva. No tenemos los registros originales. Tenemos solamente las copias. Dios se deshizo de los originales para que no los idolatremos. Las copias son copias de los originales. Las copias pueden contener errores. Si hubiera diferencia con los originales, se pudo cotejar el número con la cantidad de los regresados. Por lo tanto, los números no son tan importantes. Toda la Biblia fue escrita por inspiración del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. En los versículos 25 al 38 aparece la lista según las regiones. Son 21 regiones. ¿Personas de qué región son los más numerosos en el regresar? Versículo 38. Los hijos de Senaa, 3.930. La región de mayor número de regresados es de los hijos de Senaa. 3.930 personas regresaron del cautiverio. ¿Cuál es la región de menor cantidad de regresados? Versículo 28. Los varones de Bet-Asmavet, 42. La región de menor cantidad de regresados es de Bet-Asmavet. Regresaron del cautiverio 42 personas. La Biblia registra con exactitud ni más ni menos. La gente de 21 regiones que regresaron son en total 8.684 personas. En Isaías 43, 5 al 6, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. De este modo, los valiosos pueblos de Dios regresaron de todas las regiones. Son más valiosos los descendientes que más regresaron del cautiverio. En los versículos 39 al 45 aparece la lista de los sacerdotes y levitas. ¿Cuántas personas regresaron de los sacerdotes? En el presente pasaje dice que regresaron 4.289. Versículo 39. Sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Entre los versículos 39 al 42 dice que de los sacerdotes regresaron 4.289 personas. Muchos de ellos regresaron del cautiverio. Pero ¿cuántos levitas regresaron? Aparece en los versículos 43 al 45. Lo dice el versículo 43. Regresaron del cautiverio 74 personas. Regresaron pocos levitas. Estas personas no ejercieron la fe. Ellos no se multiplicaron. En Deuteronomio 6, 1 al 3,
Dice que los que guardan bien los mandamientos, estatutos y leyes de Dios tendrán larga vida y se multiplicarán. Los que viven bien la fe cristiana son los que aumentan sus familias. Los que temen a Dios y obedecen su mandamiento reciben la bendición de la prolongación. En el versículo 44 los cantores regresaron del cautiverio. Regresaron 148 personas. En el versículo 45 regresaron los porteros. Los porteros regresaron de 6 regiones, 38 personas. En los versículos 45 y 46 aparece la lista de los sirvientes del templo, los netinims. Los descendientes de los sirvientes del templo son 32 personas. Los descendientes de netinims servían en el templo, realizaban las obras más bajas. Son los que llevaban el agua al templo. También eran leñadores. Eran los que ayudaban a los levitas. No hay otros que se hayan multiplicado tanto como los descendientes de los netinims. Dios multiplica a los que sirven para Dios. Dios prospera a los fieles en la obra de Dios. En los versículos 57 al 60 aparece la lista de los descendientes de los siervos de Salomón. Versículo 57. Los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida. Salomón es hijo de David. Es del año 950 a.C. Dios hace que le vaya bien a los descendientes de los que le obedecen bien. Dios prosperó a los sirvientes del templo. No hay ninguna tarea vil en la obra de Dios. Todas las obras de Dios son valiosas. Todas las obras de Dios son preciosas. En los versículos 61 al 65 aparece la lista de los inciertos. Primero aparece la lista de los que no se sabe bien su pertenencia. Versículo 61. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Versículo 62. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. De 64 personas no se saben con certeza su pertenencia. Debemos saber claramente nuestra pertenencia. No están bien los que van y vienen a mitad de camino. Debemos afirmar claramente el sí como sí y el no como no. En el versículo 63 también hubo entre los sacerdotes cuya pertenencia es incierta. Los que consideran livianamente su oficio santo por beneficios temporales, los que abandonan sus oficios santos quedan excluidos de la lista. Tampoco pueden comer de lo sacrificado. Nuestra pertenencia debe ser clara.
En los versículos 66 al 73 habla sobre la totalidad de los regresados del cautiverio y las ofrendas. ¿Cuál es el total de los regresados? Versículo 66. Toda la congregación junta era de 42.360. El total de los regresados del cautiverio es de 42.360 personas. ¿Cuántos siervos y siervas regresaron? Versículo 67. Sin sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras. De los siervos y siervas regresaron 7.337. De los cantores regresaron 245. El total de los regresados es de 49.540. Casi 50.000 personas regresaron. ¿Qué tipo de animales trajeron? Versículos 68 y 69. Sus caballos, 736. Sus mulos, 245. Camellos, 435. Asnos, 6.720. Regresaron 736 caballos, 245 mulos, 435 camellos, 6.720 asnos. En total regresaron 8.136 animales. Dios mandó registrar incluso a los animales que regresaron. Es importante el regreso. En los versículos 70 al 72 aparecen las ofrendas entregadas a Dios. Versículo 70. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Aparecen las ofrendas dadas a Dios. Un dracma equivalía aproximadamente 8,4 gramos. Algunos cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Algunos cabezas de familias dieron 20.000 dracmas de oro y 2.000 libras de plata. El resto del pueblo ofrendó 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Así el pueblo dio oro, plata, tazones y vestiduras sacerdotales. Con esta fe estaban almacenando para el depósito del reino de los cielos. Este es el camino para que nosotros seamos ricos en el reino de los cielos. En el versículo 73 dice que el pueblo habitó en sus ciudades. Versículo 73. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades, venido el mes séptimo.
los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, algunos del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel habitaron en sus ciudades. Es importante que habitaron en sus ciudades. Sin importar el ambiente, llegamos a habitar en la región que Dios ha designado. Hay lugares donde deben estar los sirvientes del templo. Hay lugares donde deben estar los cantores. Hay lugares donde deben estar los porteros. Son los lugares que Dios ha designado. Debemos estar en esas regiones para contar con el cuidado de Dios. Queridos hermanos, confórmense y agradezcan. En el Salmo 16:6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Reconozcamos que el lugar que Dios nos ha asignado es el más hermoso. Entonces Dios nos bendice y cuida. Con esto terminamos la 10ª clase de Esdras y Nehemías. Muchas gracias.